Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, vamos a platicar con Santiago Nieto. Él actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero fue el fiscal electoral durante mucho tiempo y ha escrito un libro acerca precisamente de sus memorias como fiscal incómodo, titulado Sin filias ni fobias. Vamos a platicar con Santiago Nieto acerca de este libro, de todas las anécdotas que vienen en este volumen, incluyendo el muy polémico caso Odebrecht, que significó la salida de Santiago Nieto como fiscal electoral. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, bueno, ya es viernes, mi querido Julio Patán, ¿cómo estás? Señor Zuckerman. Gracias por venir. ¿Cómo va la vida? Oye, y hoy tenemos un invitado de lujo, nos da mucho gusto recibir a Santiago Nieto, quien fue el fiscal electoral del país, actualmente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por venir. Julio, Invitamos a Santiago porque está presentando su libro Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. Oye, vaya que fuiste incómodo, porque te costó el puesto. Sí, Te costó el puesto, Santiago, ¿no? Y hay muchas cosas que discutir. Por cierto, tengo que decir que me gustó el libro, está muy bien escrito. Ni parece que un abogado lo escribió. Sí. No, de verdad. No se habla de legitimación procesal activa. No, es que es difícil luego, ¿no? Que suelten la pluma los abogados, ¿no? Que se alejen, de los tecnicismos, ¿no? Exacto. Se entiende. Oye, pero yo sí quiero empezar con el gran caso que cuentas aquí. A mí me parece que es el más interesante y el que a la postre te costó tu salida como fiscal, que es Odebrecht. Sí. ¿No? A ver, cuéntanos. Bueno, Odebrecht es el apellido de una familia de origen alemán, radicada en Brasil desde el siglo XIX. Se convierten en la primera mitad del siglo XX, crean una empresa que se va desarrollando y genera, entre otras cosas, una dirección que era de la Dirección de Operaciones Estratégicas, que bien podría haber sido la Dirección de Sobornos. Lo que hacían es que encontraban gente, clave, políticos jóvenes en ascenso, ambiciosos, a los cuales contactaban con la idea de generar pagos, cohecho, los llamaremos en México, soborno en otras latitudes, de acuerdo con los tipos penales, pero para efecto de conseguir contratos para el consorcio brasileño. Y esto sucedió a nivel continental. Se han detectado aproximadamente 12 países donde este tipo de operaciones se dieron, y hasta que en Brasil y en Estados Unidos empezaron los juicios a ventilarse respecto al caso de corrupción, y hay una figura que es el testigo colaborador. Sí. Si una persona decide participar y darle datos a la autoridad ministerial para que continúe la investigación, se extingue la acción penal, se llama criterio de oportunidad, pero en pocas palabras, si alguien delata, esta persona tiene un cierto derecho procesal, impunidad, si quieren, inmunidad, como queramos llamarlo, a cambio de la información que le sirva a la autoridad para poder ir llegando hacia los peces grandes. La delación premiada, famosa. Exactamente, la delación premiada. ¿Por qué es importante? Porque si no, muchas veces los procedimientos ministeriales se quedan en los de abajo. Claro. En los que son agarrados con el tráfico de drogas, platicamos hace un momento los temas de trata, corrupción, pero no vamos a las personas que idearon el modelo. Y esto solamente se llega, o muchas veces se llega a partir de la delación. Y Odebrecht, ¿qué es eso? Odebrecht es un proceso en el cual los directivos de Odebrecht, en algún momento, Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Meneses, terminan diciendo que han dado recursos, y una de las personas a las que involucran en México es, con depósitos de 2010 a 2016, es Emilio Lozoya, y es lo que inicia o detona dos investigaciones. Una que empezó en febrero de 2017 por parte de CEIDEF, es la que Raúl Cervantes dice ya se encuentra terminada para efecto de ejercer la acción penal cuando presenta su renuncia el 16 de octubre ante el Senado de la República, y otra que iniciamos en agosto
agosto, septiembre, octubre, yo salgo en octubre de la FEPADE, y que estaba relacionada con que en el mes de agosto se había dicho en los juicios, o había aparecido un video en los juicios en donde se decía que el dinero había ido a campañas electorales. Claro. Entonces estamos hablando de dos delitos distintos, uno el cohecho. Sí. Que no prescribe además, ¿no? Sí, el cohecho está, digamos, hasta 2024 podría seguirse procesando ese delito, y está también el delito electoral. De 2010 a 2014, pues en realidad los delitos electorales estarían prescritos, pero de 2014 a 2016 no. Entonces nosotros teníamos que hacer una investigación de todo el tiempo para efecto de determinar si el dinero había ido a las campañas electorales, máxime que había, digamos, noticias de que se habían utilizado en campañas electorales en 2010 en Veracruz, en Chihuahua, en 2012 en la elección federal y en 2014-2015 en la siguiente elección federal intermedia. Sí. Entonces el punto era investigar para que el asunto no quedara en la impunidad, y pues el resto de la historia pues ya es... A ver, pero de lo que yo recuerdo, Santiago, la autoridad brasileña sí estableció de que salió dinero de Odebrecht, de la empresa, a cuentas que presuntamente les habría dado Emilio Lozoya, que en ese momento, y esto es importante, era el encargado del área internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Es correcto. Es correcto, sí. Si no me equivoco, eran de los 10 millones, 2 fueron durante la campaña. Es correcto, sí. Ahora, ahí, por lo que leí, tú seguiste el dinero, ahora sí que follow the money, ¿no? Y lo encontraste primero que se lo pusieron en las Islas Vírgenes y luego creo que lo cambiaron a Liechtenstein. Habíamos solicitamos información a 3 países, a Brasil, a Suiza y a Antigua y Bermuda, para poder tener la información respecto a cómo había fluido el dinero. Después, Mexicanos contra la Corrupción, Quinto Elemento, sacaron, pero mejor dicho, un poco antes, y después sacaron también datos de que el dinero había llegado hasta Liechtenstein, Mónaco, a otros espacios. Pero la idea fue requerir la información para que los países nos proporcionaran la información y poder utilizar esa información en el juicio. ¿Y te llegó a ti? Habíamos apenas solicitado la información cuando fui removido. O sea, entonces tú no acabaste sabiendo qué pasó con la lana. No, esa es la pregunta, ¿no? Pero ¿no? En la investigación de CEDEF, que había iniciado en febrero, ya había datos en los cuales se acreditaban esas transferencias. Es decir, si bien en la de delitos electorales todavía no llegamos a la información, no nos la habían devuelto lo que habíamos solicitado, en la de delitos federales ya estaba. Y eso fue finalmente lo que detonó el malestar en el gobierno anterior, pues en un gobierno además caracterizado por la corrupción, sí, claro, y por un enorme desprecio, creo yo, pues, al Estado de Derecho y sobre todo a la consecuencia jurídica, a un gran arropaje de casos de impunidad, ¿no? Bueno, César Duarte, ese es otro de tus temas pilares en el libro, digamos, ¿no? El de César Duarte. Sí, César Duarte fue un bonito caso. Le quitaban el 10% del salario a todos los trabajadores, se concentraron en una cuenta concentradora en la Secretaría de Hacienda, emitían un cheque a nombre de la propia Secretaría de Hacienda, se emitía un cheque, se depositaba en una empresa de trasladadores de dinero, y entonces esa empresa cobraba el cheque en efectivo y lo entregaba contra un recibo al secretario de Finanzas del PRI en el estado de Chihuahua. Esto fue una operación mensual. Llegamos a detectar en esa operación como 79 millones de pesos. Por mes. Pero estamos ya investigando 2 casos, Ciudad Juárez y Chihuahua, en donde había también depósitos y transferencias de este tipo que se iban al PRI del estado de Chihuahua y a partir de ahí a las campañas electorales. Era un asunto, a ver, primero era, pues, ¿cómo le quitas el dinero a los trabajadores? ¿No? Sí, es ilegal, es inmoral. Es ilegal, claro. Y luego era el tema del desvío a las campañas electorales. No en balde, eso no se investigó porque no era un delito electoral, pero bueno, no en balde César Duarte se mandó a hacer un banco, ¿no? Claro. Entonces, vaya, a partir de donaciones que le dieron en efectivo ciertos ganaderos, la verdad es que me parece particularmente raro. Pero bueno, obtuvimos ahí las órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso ya en el nuevo sistema, solicitamos la extradición, recuerdo que fue eso por ahí del 12 de septiembre de 2015,
2017 y a la fecha pues la extradición no se ha verificado. Sí. No se desahogó por parte de la administración anterior. La administración actual está haciendo, digamos, los trámites que no se hicieron con anterioridad, ¿no? A ver, yo sí quisiera que nos contaras lo que cuentas en el libro a partir del caso de Odebrecht, tu salida del gobierno. Es toda una telenovela, prácticamente podría hacer una serie, ¿no?, de televisión. Sí. Porque aparte lo cuentas muy bien en el sentido de que no nos vas contando día por día lo que pasó, lo que sufriste, las presiones con tu familia, las amenazas, en fin, cuéntanos de eso, Sí, Santiago. Yo creo que el grupo en el poder del anterior gobierno tenía como las peores prácticas digamos, del prismo autoritario. Sí. Y entonces, no solamente la corrupción y la impunidad, sino también el tipo de presión hacia personas que no eran afines a la práctica. La verdad es que fue un proceso complicado desde el 16 de octubre en que Raúl Cervantes renuncia. A mí el 17 de octubre... Que por cierto tú tienes muy buena opinión de Cervantes, en el libro lo dices. Sí, recientemente se cuestionó el acuerdo que habían tenido con Brasil para no ejercer la acción penal contra los directivos brasileños, pero pues eso forma parte del sistema procesal acusatorio y lo importante era, evidentemente, llegar a un acuerdo con Brasil, pero para que Brasil diera la información. A mí me parece que eso era acorde a los intereses del país. Y bueno, yo que tengo muy buena impresión de Raúl Cervantes y después es Alberto Elías Beltrán el que me retira, me cita en su oficina y ya me notifica que me va a remover. Le digo que no puede hacerlo, que es ilegal, es inconstitucional, es el encargado del despacho, tiene que haber un debido proceso, debe en todo caso la visitaduría iniciar un procedimiento. Entonces me dice, no, con un oficio sin causas, sin razones, sin fundamentación y motivación, diríamos los abogados, pero es decir, sin ninguna causa, me remueve. Y ya habíamos acordado él y yo de que no lo iba a hacer público sino hasta el lunes, porque era un viernes. No, y lo filtra luego. Luego, no, saliendo, pues, me doy cuenta y es... Se habló Luis Cárdenas. Luis Cárdenas me manda el mensaje, que amigo, pues ya te removieron. Entonces en ese momento me dan de baja de los chats institucionales de la PGR y me doy cuenta que efectivamente ya no había nada que hacer. Pero bueno, viene una semana pues buscando la reincorporación, vienen toda la serie de denuncias que se presentan. Una de César Duarte, que eso me parecía increíble. Evidentemente no la iba a ratificar, pero una denuncia, una de una persona de Chiapas, otra bueno, dos que había presentado Emilio Lozoya contra mí. Además se iniciaron otras dos oficios. Fue un conjunto de denuncias, la visita a la Contraloría, de la visitaduría a mis equipos de trabajo, hasta que, bueno, ya el tema personal, la salida en la madrugada de mi casa para ir a firmar un documento, todo este tipo de cosas que la verdad dije, ya no tengo el reconocimiento de dos partidos. Sí. Y segundo, pues ya no hay condiciones. Aún regresando, pues no iba a tener policía, no iba a tener herramientas para poder desarrollar mi función. Dije, yo creo que hay que esperar a que las cosas cambien en el país. Yo veía, pues, venir ya una transformación importante. Es decir, venía la elección. Sí, y no podían quedarse las cosas como estaban pasando, porque era los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estaba la Casa Blanca, estaba la estafa maestra, venía este caso de Odebrecht. Era una serie de casos que hablaban de una debilidad de los diseños institucionales de combate a la corrupción que mostraron su fragilidad durante la parte final del sexenio anterior y que a mí me daba la sensación de que iban a reflejarse en el resultado de las elecciones, como finalmente fue. Ahora, tú tenías una relación pues muy tirante con el gobierno, desde luego. Eduardo Sánchez, lo comentas, ¿no? Sí. Tenías muchas presiones por parte del área de comunicación social, del vocero, ¿no? De presidencia. En fin, vaya... las huellas, ni siquiera taparon las huellas, ¿no? Sino que era muy claro que te querían afuera, ¿no? Sí. Humberto, alguna vez impulsamos una reforma de violencia política en contra de las mujeres y la paró Humberto Castillejo. Yo creo que es un error. Al final del día tenemos temas de violencia en contra de las mujeres que participan en política en todo el país y esto no está tipificado. Entonces, no, yo sí lo que creo es que sí se requiere una voluntad política férrea para enfrentar la corrupción y el otro tema es mejorar los diseños institucionales. Claro. FEPADE y la Fiscalía Anticorrupción
en realidad dentro de la Fiscalía General de la República persiguen un sujeto muy determinado, es decir, personas que tienen poder formal, dirigentes, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, es decir, son gente que forma parte de la estructura de poder formal. En cambio, el resto de las áreas de la Fiscalía General, CEDO, CDF, cualquiera de estas, pues persigue al delincuente, la delincuencia organizada, por supuesto, son grupos muy peligrosos, pero digamos que el tipo de sujeto es distinto. Entonces, es muy importante que anticorrupción y electoral siempre mantengan un halo de imparcialidad y de independencia por el tipo de cosas que tienen. Sí, fíjate, yo iba leyendo tu libro, iba viendo caso por caso, y decía, ¿qué trabajo tan complicado? Complicadísimo. Porque prescriben los delitos electorales, pues con relativa rapidez, digamos. No sé si a lo mejor ese es un problema, digamos, jurídico que tenemos. Y al mismo tiempo, por naturaleza, los bancos, etcétera, son reacios a soltar la información. Es decir, hay como que estar en un tironeo muy fuerte. Entonces, me da la impresión que es una chamba muy estresante en el sentido de que estás, por un lado, tratando de conseguir la información y por otro lado, viendo cómo se te acaba el tiempo, ¿no? Tiene una cosa casi del libro de intriga en ese sentido, ¿no? Sí. A ver, el Ministerio Público puede requerir, de hecho, incluso hubo algún criterio judicial que pedía que fuera vía juez de control de información. Entonces, eso lo hacía todavía más complicado. Hoy, afortunadamente, la Corte en una votación 6-4 dijo que, a finales del año pasado, dijo que no era necesario y que el Ministerio Público puede requerir la información, pero se lo requiere a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se lo requiere a los bancos, y entonces cuando llega los datos de regreso, o ya han pasado varios meses. Pero bueno, la verdad es que lo que creo yo que no se puede hacer es generar una posición de no hacer nada. No, claro. Entonces lo que necesitas es generar algo que yo me di cuenta como experiencia de FEPAD es que la presencia en campo en los despliegues ministeriales inhibía, afuera de las casillas. Al final del día los delitos electorales se cometen afuera de las casillas, que es donde se compra el voto. Claro, hay esquemas mucho más complejos, financiamiento ilícito de las campañas, vinculado, puede ser con la estafa maestra, con Operación Zafiro, con esto de los ladrones de elecciones de Veracruz. Sí, que lo menciono. O el caso de Chihuahua. Pero digamos, todos esos modelos al final del día pasan porque a los servidores públicos y a los dirigentes partidistas lo que menos quieren ver dañado es su imagen pública. Y por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer este tipo de órganos? Pues evidentemente evidenciarlos, sacarlos, llevar a la luz los asuntos, los casos, para efecto de que dejen de estar cometiendo esas conductas. ¿Por qué? Pues porque los delitos electorales, hasta la reforma de estos días, pues en realidad pues no eran delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa, y por tanto en el sistema tradicional salían con libertad caucional, y en el nuevo sistema pues en realidad no iban a parar a la cárcel, y eso hacía que muchos de estos grupos de poder se sintieran muy seguros. Déjame regresar a Odebrecht, Santiago, porque sí es una vergüenza que solamente hay 2 países donde no ha habido ningún tipo de consecuencias por esta máquina de sobornos que era esta empresa brasileña. Perfectamente No, era una empresa de sobornos. Claro. ¿No? Y tenían su unidad, o sea, estaban bien organizados. Pues solamente hay 2 países, y son Venezuela y México. ¿Qué va a pasar con Odebrecht? O sea, entiendo que, por ejemplo, el tema ya electoral, que si hubiera habido algún tipo de delitos de la elección del 2012, creo que ya prescribió, acaba de prescribir. 2012 ya prescrito. Pues increíble. O sea, si canalizaron dinero de Odebrecht a la campaña del PRI en ese momento, pues creo que ya prescribió, ¿no? Tú dime, ¿no? Sí, para 2012 ya, para 2014, 2016 no, pero bueno, habría que retomar la investigación. Y yo ahí sí confío mucho en el doctor Ortiz Pinchetti. Sí, que va a ser el nuevo fiscal de la FEPAD. Y la doctora María de la Luz Mijangos Borja, me parece que son los fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción, dos personas de primer nivel, con además una trayectoria propia, identidad propia. Yo creo que eso ayudaría, en virtud de que no se trata de una persona a la que la va a hacer el puesto, sino ellos ya son personas que tienen mucho prestigio que no van a perder por una actividad como este tipo. Incluso la fiscal anticorrupción trabajó en el Instituto Nacional Electoral, o sea, también conoce. Claro, con Benito Nasif. Así es. Con Benito Nasif. Y yo creo que lo que sí hay que dejar muy claro es que parte del proceso de la corrupción empieza en los procesos electorales. Y entonces hay que generar los diseños para frenarlo.
Primer tema, los empresarios. O sea, puede ser Odebrecht, pero puede ser cualquier otro que esté financiando una campaña electoral. Los servidores públicos, el peculado electoral, el desvío de recursos públicos a las campañas electorales. Eso también está relatado en el libro, no en términos técnicos, sino en términos más bien de descripción de lo que sucedía. Pero también ese es un problema que al final del día genera corrupción, porque ya hay un compromiso con el servidor público que dio los recursos, que condicionó los programas sociales, etcétera. Y el tercero pues tendría que ver incluso con la delincuencia organizada, ¿no? Relato algún caso de un candidato presidente municipal en Coahuila, en un municipio fronterizo, que sus promesas de campaña, un candidato independiente, era generar discos para los menores de edad y casinos, peleas de perros y peleas de gallos, y a ver, o sea, ¿qué es lo que está proponiéndole a la ciudadanía? Claro, actividades en las que puede encontrarse lavado de dinero, corrupción, delitos, otro tipo de delitos. Entonces, aquí el punto central de discusión es esta relación entre corrupción y elecciones, y cómo, reconociendo que tenemos un gran sistema electoral, reconociendo que ha habido, de la reforma 2014 para acá, ha habido alternancias en el 75% pero sigue habiendo... Pero hay un problema, pero es un problema que va más allá de lo electoral. Es un problema que tiene que ver con contralorías, tiene que ver con órganos superiores de fiscalización, tiene que ver con otro tipo de herramientas del sistema, los sistemas estatales o el nacional anticorrupción, que es importante ajustar para que funcione. Es que déjame ser enfático en lo que acabas tú de decir también, que es una de las tesis centrales del libro. Es decir, los procesos electorales son detonantes fundamentales de la corrupción en general. Es decir, son como una matriz de la corrupción en México. Es una de tus tesis, una de tus aseveraciones, pues, en el libro, ¿no? Sí, y ahí ese es lo que tenemos que reflexionar, es cómo hacemos la reforma constitucional al artículo 19 para establecer la prisión preventiva oficiosa va a servir. Yo creo que ese va a ser un primer elemento, porque manda un mensaje muy claro de que este tipo de conductas son despreciadas por el modelo. Yo creo que va a necesitar moverse el Código Nacional de Procedimientos Penales para ajustar qué delitos son los que pueden ser considerados como de prisión preventiva oficiosa. Es evidentemente un tema de delito electoral, de condicionamiento de programas sociales, de una vocal de un programa hacia sus compañeras, pues no debe ser un delito de prisión preventiva oficiosa. Pero si hay un servidor público de nivel organizando ese desvío de recursos, ahí sí, evidentemente, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar a seguir platicando con Santiago Nieto sobre su libro Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. Ya está a la venta, desde Editorial Grijalvo. Muy interesante todos los asuntos que nos cuenta aquí Santiago, y regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando con Santiago Nieto sobre su más reciente libro, Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. Y Santiago, estábamos platicando Julio y yo antes de entrar al aire preparándonos para tu entrevista, que tú haces una crónica de cómo fuiste víctima, de cómo te lanzaron el aparato del Estado. Y sí, lo usaron, y es una crónica espantosa, ¿no? O sea... Y decíamos, hombre, y vimos a Santiago Nieto esta semana acusando al director de la CRE, al señor García Alcocer, de posibles delitos o posibles conflictos de interés. Nos gustaría tu opinión al respecto. O sea, tú que fuiste víctima de eso, ¿no sientes que ahora que estás del otro lado puedes caer en una situación similar, Santiago? A ver, sí, tienes toda la razón, y creo que es bueno que se plantee el tema. Sí. Lo que se dio fue, el presidente había planteado que se iba a dar a conocer un posible conflicto de interés, e hicimos el planteamiento por parte de la Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública y de mi parte. Sí. Yo sí fui muy cuidadoso al hablar o al poner adjetivos e inclusive utilizar nombres, en razón de la presunción de inocencia, por las reglas del debido proceso, es decir, no podemos plantear nada. Y señalando que había tipologías que podían o no actualizarse, eso le corresponderá a las autoridades
en razón de que además pues, la Unidad de Inteligencia Financiera pues no es Ministerio Público, no es policía. Tú no puedes acusar, ¿verdad? Yo tú le puedo tienes que dar presentar vista. Puedes presentar denuncias. Yo ¿Puedes presentar puedo presentar denuncias y puedo dar vistas. Cuando hay delitos se presentan denuncias, cuando se advierte que hay una posible responsabilidad administrativa es una vista a la Secretaría de la Función Pública o lo que sea. ¿No? Hemos tenido casos de vista a Sedena, he dado vistas a la Comisión Reguladora de Energía también por casos en donde considero que podría acreditarse el supuesto de que se le revoque un permiso a un particular por haber incurrido en la violación a las reglas del propio permiso que le otorgó el Estado. Entonces, yo creo que sí es muy importante este papel. Quiero también decir algo. La investigación sobre la reforma energética es una investigación que tiene una condición mucho más grande. En realidad lo que estamos revisando es a partir de nuestra base de datos, que es una base de datos muy interesante. Al año llegan unos 19 millones de reportes del sistema financiero, unos 3 millones del sistema no financiero, y esto desde el 2004 hacia acá ha ido incrementando y nos permite tener una base de datos sobre cualquier tipo de reporte de operaciones inusuales o relevantes. Ahora sí, tú desde la Unidad de Inteligencia Financiera, tú sí puedes entrar a las cuentas, ahí sí no necesitas permiso, ¿no? Sí, entiendo que... Y entonces, claro, y entonces de ahí se puede obtener la información. En realidad esto es algo axiológicamente neutral. Nosotros lo que hacemos es una matemática, un matemático que forman parte del equipo, elaboran los algoritmos, buscamos a partir de minería de los textos poner indicadores, hidrocarburos, trata, para poder encontrar datos y eso nos arroja un resultado y una calificación. Cuando tenemos calificaciones altas, la calificación es de 0 a 10, cuando tenemos calificaciones altas pasamos al sujeto a otro grupo, que es ya el análisis operativo, que empieza a revisar y a ver si hay un tema de lavado de dinero. Si hay tema de lavado de dinero, con cualquiera de los delitos predicados, robo de hidrocarburo o corrupción o cohecho o enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal, se presentan las denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero es este órgano el que va al final del día en su autonomía a determinar si termina ejerciendo la acción penal y llevando los casos ante los juzgados. Lo que se ha platicado con varios subprocuradores, con el propio fiscal general, es que cuando presente la UIF las denuncias, sí queremos ser coadyuvantes en el juicio y presentar nuestros argumentos ante los jueces para señalar por qué, con la información que se obtuvo, tenemos un posible caso, ¿no? Hay protocolos, digamos, ¿no? Eso es lo que nos estás diciendo. Lo que pasa es que aquí sí no te ayudó el presidente, porque lo que pasa es que tiene una discusión pública, digamos, con el titular de la CRE y lo que dice es, en unos días vamos a anunciar un caso de conflicto de interés. Y ahí es donde dices, bueno, es que los tiempos, si tú quieres un problema de comunicación, ¿no? Pero dices, o sea, todo el mundo nos quedamos del otro lado. No, y se ha utilizado el linchamiento mediático. Seguramente has escuchado, ¿no? Las críticas, ¿no? Sí. A ver, yo creo que la crítica se vale. Yo creo que también los señalamientos. Y es que tú fuiste víctima de eso, ¿no? Sí, ahora también hay que decir algo. No hubo una campaña mediática. Jesús Ramírez no estuvo dando dinero para que se hablara mal del titular de la CRE. Nadie ha vuelto a salir a decir absolutamente nada del titular de la CRE. Están los procedimientos y se tendrá que desahogar. Si el Procurador Fiscal de la Federación ve que hay una defraudación fiscal, pues procederá. Es que lo que es interesante del libro, Julio, es que estamos frente a una persona que era fiscal. Así es. Que tenía un puesto muy importante y que acabó siendo víctima del Estado, porque abusaron del poder. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, y ahí es donde uno dice, hijo, mano, yo que soy liberal, a mí el tema del abuso del poder me parece muy importante. Y tú fuiste víctima de ese abuso del poder. Como tú dices, hubo una operación del Estado para irse en contra de Santiago Nieto y de tu reputación, Santiago, ¿no? Sí, y bueno, al final del día, paradojas de la vida, el lugar del cual estaban llamándole a Alberto Elías Beltrán para mi remoción. Ah, sí, claro, era Basbás. Era Basbás en la unidad de inteligencia financiera. Y ahora exacto. es del lugar donde ahora es mi oficina. Y del otro tema, pues también la unidad de inteligencia financiera tiene este modelo y también tiene el modelo que si hay algún requerimiento de una autoridad, nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Puede ser de la Fiscalía General de la República, puede ser de la Secretaría de Hacienda, podría
podría ser de Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, tengo el planteamiento de la Secretaría de Gobernación de trabajar los temas de trata, que a ella le interesa mucho que pueda haber un ataque al tema del lavado de dinero relacionado con la trata y el tráfico de armas y el tráfico de órganos, y es algo que se puede hacer desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí. Insisto, la función del Ministerio Público a mí es una función que me parece muy importante. Sí. Es una función vital para que el Estado de Derecho exista, pero en este momento mi posición es de titular de un área de inteligencia, que lo que hace es darle información al Estado, sacar información de forma proactiva con nuestro sistema, presentar las denuncias, congelar las cuentas y en todo caso con eso ayudar a la conformación del Estado. ¿No se violó el derecho al debido proceso de García Alcocer, como algunos han argumentado con lo ocurrido el lunes pasado? Yo no lo veo así. En realidad se tiene que desahogar el procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esto además es un tema que estaría relacionado con procedimientos de carácter administrativo. No hay nada en el ámbito penal, que yo sepa. Y bueno, la verdad es que al contrario, yo creo, inclusive nosotros hemos presentado denuncias vistas ante la Comisión Reguladora de Energía para efecto de que ejerza sus facultades, porque sí vemos un problema macro en la reforma energética, que este proceso de transformación de la reforma energética sí vino acompañado con casos de corrupción, en donde muchos familiares, discutamos si hay conflicto de interés o no, pero muchos familiares o amigos de los funcionarios en el poder terminaron generando empresas o trabajando para empresas o siendo dueños o inclusive los propios servidores públicos beneficiarios finales de las empresas relacionadas con la reforma energética. Esto en buen español se llama corrupción y ese es el punto que está atrás. Sí, ¿no? Fíjate, yo pensaba en eso y decía, ¿eso es Rusia? Es decir, muchas de las grandes fortunas de Rusia hoy en día se hicieron así, es decir, con concesiones súper corruptas, digamos, a amigos de Putin, para decirlo con todas sus letras. Bueno, siguen siendo. Y siguen siendo, ¿no? A propósito, te tocó un caso que debe generar ciertas incomodidades ahora, Eva Cadena. Ese es otro de los que cuentas. Sí. Ah, eso está Eva Cadena, está muy bueno. Morena. Ese fue un caso, una candidata a diputada local de Morena que recibe $500,000 en efectivo cuando la ley le permitía recibir 171 y además lo acepta. Bueno, vimos los videos. Entonces, ella se defendía diciendo que la prueba era una prueba ilícita, que no se puede utilizar en el juicio en razón de que la grabación que le habían hecho a ella era en contra de su voluntad y era habló de algún momento de montaje, pero que la habían engañado. Sí. Haya sido como haya sido, la recepción estaba acreditada, ella reconocía haber recibido el dinero y las documentales del INE planteaban cuál era el tope máximo de recepción de recursos. Por tanto, se judicializó, se vinculó a proceso y bueno, en eso estábamos cuando me quitaron y en el periodo de transición, antes de que llegara el siguiente fiscal, lo que hacen es sobreseer el asunto. Pero en realidad pues, es un caso de donde la corrupción puede estar en todos lados. Y no pasó nada con Eva Cadena. No pasó nada con él. Incluso nosotros solicitamos... Incluso entró al Congreso, ¿no? Sí, solicitamos la declaración de procedencia, el desafuero en la Cámara de Diputados Federal, la desaforaron en el ámbito local y bueno, pues es uno de estos casos que realmente se tendrían que haber tenido una consecuencia mayor, como el caso de la loba de Suchate o como el caso de... No, es que tiene varios, Santiago, qué barbaridad. De hecho, déjame, voy a hacer una pausa porque hay uno interesantísimo con una reunión con el gobernador de Chiapas, hoy senador de la República, ¿no? Regresamos, estamos hablando con Santiago Nieto, sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. Regresamos en un momento más.
Estamos de regreso para concluir esta charla muy interesante con Santiago Nieto, que yo tengo que felicitarlo, Julio, a Santiago, porque en México los funcionarios públicos luego no escriben estas cosas, se quedan callados, mejor. Creo que es muy importante tener un testimonio como este, Santiago, de verdad. Sí, o las publican a los 85 años de edad. Exacto, ¿no? Sí. ¿no? Tú lo publicaste luego, y te preguntaría antes de entrar al caso de Chiapas, que te quería decir, ¿por qué decidiste escribir esto y no quedarte callado y decir, bueno, ya, no, o sea, ya estoy de regreso en el gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el libro? Empezó desde la campaña. En realidad, alguna vez comiendo con Genaro Villamil, le platiqué algunas anécdotas y me dijo, oye, le platiqué lo de la loba del Suchate, los niños del Estado de México. Me dijo, oye, tienes que hacerlo público, porque esto... Nadie se entera de qué pasa frente a los tribunales. Al final del día, con el sigilo, las carpetas de investigación, nadie sabe qué pasa en el Ministerio Público, cómo los casos llegan o no llegan a los tribunales, cómo se resuelve. Y entonces, después llego a la campaña del presidente López Obrador vía la invitación de Marcelo Ebrard. Sí, lo cuentas. Y platicando con Marcelo Ebrard y con Horacio Duarte, les digo, bueno, pues voy a hacer un libro. La idea era sacarlo antes de la jornada electoral. Nomás por molestar, claro. Digamos, la idea era sacarlo, pero un poco decir, a ver, tenemos un sistema de procuración de justicia y de combate a la corrupción descompuesto. Sí tenemos un sistema nacional anticorrupción, pero por ejemplo, FEPADE no formaba parte, la UIF no forma parte, el SAT no forma parte, que son indispensables para el tema de las empresas fachada o de poder detectar a los factureros. Entonces, en esa discusión me cerré. Hice primero una lista de cosas que creo que valdría la pena decir. En algún momento les pedí a mis ex colaboradores en un chat que me mandaran algo que les recordara a ellos, y la verdad fue tratar de hacer una historia de las mujeres y los hombres que estuvieron en FEPADE durante mi administración, para hacerles un reconocimiento a lo que ellos habían hecho. Esto de meterse a los despliegues ministeriales, irte con la Policía Federal y estar patrullando cuando hay denuncias sobre presunta compra de votos, simple y sencillamente hacer un cateo, cosas o trabajar con detenido en FEPADE, cosas que no estaba la gente de FEPADE acostumbrada y que en realidad lo pudimos hacer muy bien. Entonces, hacer un reconocimiento. Un poco esta idea de que la historia no solamente la hacen los vencedores, sino todos los que participan. Claro. Y segundo, la idea de que había que contar las historias mátrias, ¿no? Las historias de las instituciones, de los grupos de personas, más allá de la historia patria global, historias en específico. Y están muy bien contadas, yo insisto, ¿no? Sí, Julio, es un libro muy bien escrito. Es un libro muy bien escrito porque tiene muchos casos. Es una crónica, buena crónica, como lo de la loba de Suchate. Exactamente. ¿No? Que es un gran apodo, por cierto, ¿no? La loba de... Pero cuéntanos, ¿fuiste a ver al gobernador de Chiapas y te trató de sobornar, Santiago? Me dijo que sí quería. Hoy senador de la República, por cierto, ¿no? Sí, yo creo que es como un reflejo de la mala calidad, debo plantearlo así, de la falta de teoría política que tiene a la clase política mexicana. Yo creo que esto ha cambiado, porque en realidad lo que encontramos ahora es un presidente que tiene muchas referencias históricas, que está pensando en términos de trascendencia histórica, pero tuvimos una generación de políticos en los cuales, o heredaron o les facilitaron muchas las cosas, y que en realidad no tenían muy claro para qué servía el poder y lo utilizaron para hacer negocios. Y esto se da desde el Estado de México hasta Chiapas, de Veracruz a Chihuahua, de Nayarit a Coahuila. Tuvimos una generación de políticos que estuvo pensando solamente en su bienestar personal y no estaba pensando en cuáles eran las problemáticas sociales. Resultado, pues todos los estados se endeudaron, la corrupción se convirtió en el mecanismo de vida cotidiana en las entidades federativas. Pero cuéntanos esa anécdota, que llegaste y luego te aventó el carro y te dijo, no, yo conozco a tu jefa. Y sí, me dijo eso, que ella conocía que sabía que su jefa era que mi jefa era su tía. Y dije, sí, sabes que es mi amiga. Pues sí. Pues era la Procuradora General de la República, es que es además es una familia originaria de Chiapas. Sí, y la verdad es que el tema de la familia Peluche, pues
así fue. Estaba la familia Peluche puesta en la recepción. Pero bueno, en realidad lo que yo quiero plantear es que sí hay un problema de calidad. Y creo que eso es lo que tendremos que ver. Eso como un ejemplo, digamos, en abstracto, de la necesidad de sí refundar la clase política. La clase política. ¿No? La clase política, ¿no? Sí, Julio? sí. ¿No? Digo, porque Vimos una multiplicación de casos, muchos de los cuales siguen vivos o no hoy en día, ¿no? Pero que son casos escandalosos. Yo creo que tienen que ver con una concepción de la política, efectivamente. Es un problema de cultura política. De corrupción. Creo. Sí, Corrupción. ¿no? Sí. Corrupción. Corrupción, impunidad, de no entendimiento de las reglas del Estado de Derecho. Y tú mismo lo dices en el caso de Manuel Velasco, que creen que el león es de su condición, ¿no? Que todos son así, ¿no? Y no es cierto. ¿No? O sea, yo creo que sí hay buenos servidores públicos. Ah, no, bueno, sin duda. ¿No? Y hay que reconocerlo, ¿no? Sí, yo creo que hay que retransformar esta frase del presidente López Obrador de transformar la vida pública de México. Sí. No solamente es importante, sino es absolutamente indispensable. O sea, no podemos seguir como estábamos hace unos meses y necesita esto cambiar. Si en todo había negocio, en todo había componenda, en todo había finalmente actos de corrupción, creo que eso es algo que no estaba ayudando al desarrollo económico. Y pasamos del diezmo a los moches, y de ahí pasamos a las empresas fachada que se quedaban con el 100% de los recursos. Sí, claro. Y no terminaban muchas veces construyendo las cosas. Ese proceso de crecimiento exponencial de la corrupción está relacionado también de manera proporcional con la pérdida de visión política de la clase política. Sí. A ver, y yo creo que también con el crimen organizado y la violencia, es decir, hay un punto en el que te permean, te condicionan, te coaccionan, te amenazan, tiene que ver, es decir, la corrupción tiene mucho que ver también con la proliferación de la violencia en México, yo creo. A ver, planteamos el tema de robo de hidrocarburos, ¿no? A ver, robo de hidrocarburos, que ha sido uno de los temas del presidente López Obrador. En noviembre se robaban 80,000 barriles diarios. Ni modo que nadie se diera cuenta. ¿Quién controlaba quién controlaba los espacios físicos que permitían ver el sistema? El sindicato. Y evidentemente servidores públicos de alto nivel de Pemex, claro. Que eran los que podían tener acceso y darse cuenta cuando empezaban a disminuir los flujos de hidrocarburo en los ductos. Si estaban disminuyendo la presión, significaba que alguien estaba robando su hidrocarburo. Claro. Y llegaban a pasar 10 horas y nadie movía un dedo. 80,000 barriles diarios durante noviembre de 2018. Ahorita estamos en 6,000. No se ha erradicado, pero la diferencia es muy importante. Es menos del 10%. ¿Qué hay? Evidentemente hay temas de corrupción política, pero también delincuencia organizada. Claro. Geográficamente distribuida. Y ahí, por ejemplo, ¿para qué sirve la inteligencia financiera? Lo que nos permitió, lo que pudimos hacer es, a partir de los reportes del sistema financiero, de operaciones inusuales y relevantes, fue cruzarlos contra los municipios donde pasaban los ductos de Pemex y encontramos una correspondencia. Esto significaba que estábamos bien, que algo que puede parecer muy simple y muy obvio, pero la pregunta es por qué nadie había hecho nada en temas de inteligencia financiera, es que por donde pasan los ductos de Pemex era donde estábamos viendo más depósitos en efectivo de carácter irregular, empresas fachada, factureras. Follow the money. Y tú ahorita donde estás es eso, es follow the money, ¿no? Y en esos municipios es donde más extorsión, secuestro, homicidio. Van junto con pegado. Descubrimos hace poco. Van junto con pegado. Déjame preguntarte, regresando al libro, compra de voto, Santiago, ¿no? Yo no dudo que muchos partidos traten de comprar el voto y haya operaciones de compra de voto por dinero, por despensas, etcétera. Pero el ciudadano se puede meter a la casilla, a la urna y votar como se le pega la gana. ¿Cómo le hacen los partidos para tratar de comprar el voto y efectivamente asegurarse que a la persona que le compraron el voto sí votó por esa? Entiendo que hay varios mecanismos, pero quiero que nos cuentes. Sí, en realidad el primero era la confianza. Digo, porque sí es un delito.
Sí. Ese sí está tipificado como delito desde antes, ¿no? Sí. Desde siempre, desde que estaba el Código Penal Federal y hoy con la Ley General en materia de delitos electorales. Hay varios mecanismos. El primero era el traslado de personas de las casas amigas o de las alcaldías hoy en la Ciudad de México, de las presidencias municipales, a los centros de votación. Y entonces ahí había un proceso de condicionamiento. Sí. El segundo es... Pero van condicionando, van diciéndole, oye, vota por tal o por fulanito, por sutanito. Pero, insisto, pueden entrar ellos y votar por quien quieran. Ahora, segundo modelo, el Estado de México, por ejemplo, lo que hacía es que en el lugar, en las casas en donde entregaban los programas, los apoyos para programas sociales, ahí llevaban a la gente el día de la jornada electoral y de ahí los acompañaban a la casilla. También puede darse el caso que hubieran votado por otra persona, eso es cierto. Sí. El tercer modelo, pero bueno, también lo cierto es que si una persona durante 4, 5, 6 años está recibiendo un apoyo, a lo mejor sí se genera una condición de lealtad. Sí, supongo, ¿no? Sí, es clientelismo. Es clientelismo. Pero no hay manera de coercionar, digamos. La única forma es esta operación de carrusel, de que saca uno que se roba una boleta, se tacha por el partido político, se le da a la siguiente persona, esa boleta se puede verificar que se haya depositado, se traen la siguiente boleta y se van turnando. Al final del día termina una que no puede ser incluida en la urna, pues, la última. Pero, digamos, ese sería un modelo como para verificación. Ahora, también hay que pensar que, digamos, no es lo mismo una zona urbana que una zona rural, que una zona suburbana, y que muchas veces en las zonas rurales pues la presión puede ser de otro tipo, ¿no? ¿Te tocó ver casos de eso, perseguirlos? Nos tocó casos desde una vez en el municipio del Centro, en Tabasco, en donde vino un reporte al FEPADETEL de que estaban comprando votos. Llega el director general de averiguaciones previas Álvaro Rodríguez, con su célula al lugar y se entrevista con los funcionarios de la casilla y les dice, oigan, están comprando votos, y los funcionarios le dicen, mire, no hemos visto, pero puede ser afuera. Entonces se va y en realidad se encuentra un flujo normal de electores afuera de la escuela. Y le pregunta a una señora mayor de edad, ya se veía de escasos recursos, y le pregunta, oiga señora, ¿usted vio que estuvieran comprando votos? Y le dice, la señora le responde, no, pero si sabe dónde, dígame para ir a vender el vino. Es un asunto de marginalidad, es un asunto de sí, para la gente, pues de esos 500 pesos que luego dicen que ofrecen, pues es un chorro de lana, ¿no? Que te puedes ganar por votar. Pero yo sigo insistiendo, porque todos los partidos siempre dicen, no, es más, el PAN decía, no, agarra lo que te dan y vota luego por el PAN, ¿no? Sí, el presidente López Obrador también. El presidente López Obrador también, ustedes pues agarren todo y luego voten por nosotros. Pues sí, ¿no? Lo que yo leí, pero supongo que eso sería en todo caso un porcentaje mínimo, es que tenías que tomar foto. Con la foto, con una foto con el teléfono. Y después te daban la recompensa que sea que hubieran pactado. Pero yo me imagino que eso también debe ser muy limitado, ¿no? O sea, pues no sé. No lo sé. Ahora sí que le preguntemos al ex fiscal, ¿no? Se compraban, se repartían teléfonos, pues evidentemente durante los días previos a la jornada electoral, eso sí se acreditaba. Y el otro tema que se acreditaba es el flujo de recursos en efectivo. Había más recursos en efectivo en un mismo estado cuando había campaña electoral que cuando no había campaña electoral. O sea, pero yo insisto, a pesar de ello, vemos las elecciones de 2018, vemos las alternancias, tenemos 3 alternancias a nivel federal sin derramamiento de sangre. Yo creo que el sistema electoral hay que reconocer. Eso es lo que yo cuando me preguntan en las conferencias, oiga, ¿hay fraude en México? Pues sí, debe haber fraude en alguna que otra casilla, etcétera. Pero creo que el sistema, la operación del día electoral es bastante limpia en general. ¿No tienes esa impresión? Sí hay problemas de corrupción, de financiamiento, todo lo que tú cuentas aquí en este libro, sin duda. Pero el día de la jornada electoral, yo siento que es un día casi hasta cívicamente impresionante, ¿no? O sea, limpio, yo diría. Tuvimos ¿no? Tuvimos el 1 de julio una gran fiesta democrática. Lo hemos tenido en muchos procesos electorales. Yo lo único que diría es, el problema no está en cómo cuentan los votos o cómo llegan, sino el problema en todo caso es cómo llegan los votos a las urnas. Cuando tenemos problemas de condicionamiento, problemas sociales o de inequidad en la contienda electoral por los casos de corrupción, por el desvío de recursos. No pienso en el Estado de México en 2017 como un ejemplo. Lo cuentas aquí.
aquí. Donde todo el aparato del Estado fue para apoyar a un candidato, en perjuicio de las demás opciones políticas. Y creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que erradicar del sistema, y que afortunadamente FEPADE, Anticorrupción, ya forman parte de una fiscalía que es autónoma, y es importante que ellos vayan transitando en una consolidación institucional. ¿No se corre el riesgo, Santiago, de que Morena se convierta ahora en esa fuerza, digamos, apabullante para la democracia, y que esas malas mañas ahora pasen a Morena? Lo que necesitamos, yo veo una vocación real del presidente López Obrador de que esto no suceda, pero necesitamos además diseños institucionales. Hay que generar los diseños institucionales para evitar que las cadenas aparezcan, o gobernadores como los Duarte o cualquier otro de los casos que se relatan en el libro, o de los que no se relatan y que han afectado los valores del sistema electoral mexicano. Así es. No, Julio. bueno, los gobernadores, ¿no? Yo creo que ahora ha cambiado la relación entre el poder federal, el presidente, entre el ejecutivo y los gobernadores, pero aún así ha sido uno de los focos rojos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Tal vez sea una especie de fracaso del federalismo mexicano, lo que vimos en los años pasados, en un sentido, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que replantear el federalismo, porque hay varias cosas. Por ejemplo, la reforma electoral de 2014 buscó dos cosas: que no se metieran los gobernadores en los procesos electorales y hacer más baratas las elecciones. No consiguió ninguno de los dos. Eso nos queda claro. Sí. Y en gran medida fue por la falta de, digamos, voluntad política de los gobernadores de actuar conforme al marco de imparcialidad o de neutralidad gubernamental que se exigen los estándares internacionales. Hubo algunos peores que otros, pero sin duda, hombre. Pero en general hay un problema, y nuevamente, de cultura política, o de falta de cultura política democrática de ciertas élites. Yo te haría una última pregunta de las historias más dramáticas que cuentas aquí, que es la tuya, de cómo te despidieron, de cómo te aventaron el aparato del Estado. ¿Qué aprendiste de eso? Digo, por cierto, que viene toda una sección de propuestas tuyas de cómo mejorar. A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque es muy propositivo el libro en ese sentido. Pero ¿tú qué aprendiste, Santiago, en esos momentos de oscuridad, digo, yo no me lo quiero ni imaginar porque soy medio hasta paranoico yo, entonces, pero ¿qué aprendiste de esas épocas en que te aventaron el carro del Estado? Sí, me tocó, por lo menos, con el caso del subsecretario en 2015, me tocó lo de César Duarte, que les molestó muchísimo, y me tocó el caso final de Odebrecht. Sí. Y yo creo que hay que mantenerse, ¿no?, firme a las convicciones. Al final del día sí me pegaron durísimo. Bueno, hay una parte en que tu esposa te dice, oye, si le pasa algo a nuestras hijas va a ser tu culpa, Santiago. Sí, ¡puta! No, se rompió todo. Pero al final del día creo que lo más importante es que uno puede reinventarse en un Estado siempre y cuando el Estado sea un Estado democrático, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? Sí, una cosa fue llevando a la otra, y de la plática con el Wall Street Journal, la entrevista con Marcelo Ebrard, y de ahí la reunión con el entonces candidato de presidente López Obrador en Tlaquepaque, a que se haga la propuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera, a hoy estar viendo otros temas, pero en la misma línea. ¿Cómo hacemos para combatir mejor a la corrupción y a la impunidad en el país? Que yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Pues, Santiago, muchas gracias, de verdad. El libro se llama Sin filias ni fobias. Gran título, por cierto. Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Memorias de un fiscal incómodo, muy recomendable, y se lo digo de verdad, está muy bien escrito, en serio. No, está sabroso, se lee muy bien. Se lee bonito. Así es. ¿Tú lo escribiste? ¿Tú sí, así? Sí, ¿O un editor te ayudó, te echó la mano? Sí, a ver, yo lo escribí. Sí. Y después ya me ayudaron a corregir algunas cosas, cuando había expresiones como esta de legitimación procesal activa. O los elementos objetivos. Hacían sugerencias, y la verdad es que me gustó el trabajo final. Fue no solamente por el ejercicio de memoria, sino también por el ejercicio de reconocimiento y la posibilidad de poder escribir diferente, ¿no? Insisto, más allá de los elementos subjetivos, objetivos y normativos de los tipos penales, habría que mandar un mensaje de cómo me sentí
en cada uno de los casos o cómo yo veía que las personas de FEPADE se sentían frente a los casos. El relato del caso de Gustavo Troya y José Clorio cuando están a punto de lincharlos en Ocosingo, sin que nadie se meta a defenderlos por parte de las autoridades del lugar. Y a 5 CAEs del INE, ¿no? Que es una parte de la historia olvidada. Pero creo que al final del día muy contento de haber podido. No, pues muy bien, muchas felicidades, Santiago. Mucha suerte en tu nuevo encargo. Es un encargo importante, ¿no? Como titular de la unidad de inteligencia financiera, mucha suerte. Y pues por aquí te estaremos buscando para platicar de todas estas cosas y más. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Don Julio Patán. Jefe Zuckerman. Nos vemos el próximo viernes. Un placer, como siempre. Rico. Vámonos a meter un tequila, ¿no? Así es. Vamos aquí, ya sabes, a la cantina. Al Covadonga. Ya nos dejan pasar Covadonga. los de Democracia Deliberada. Ya se están templando las aguas. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.